Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotegmas y yo soy Roman Alboix. Hoy vamos a ver una pequeña introducción al orfismo a través del dios Fanes, con algunas cosas a su alrededor que nos valdrán para comprender unos programas en el futuro que quiero hacer sobre los ritos de Eleusis y el misterio de Dionisio, los misterios de Dionisio. Así que sin más, poneros cómodos y vamos a por ello. Fanes, apodado el Brillante, se le conoce por varios otros nombres, por ejemplo Protogonos, que significa el primer nacido. A veces se traduce por el primogénito, pero eso es un error, es una mala traducción, como veremos a lo largo de este programa. En la mitología griega, la mitología regular, la homérica por ejemplo, Fanes es un dios similar a Eros o Cupido, el Cupido romano. A veces incluso intercambiando con estos en el gran desorden de fuentes que tenemos de la religión o religiones griega. Sin embargo, hoy nos interesa el mito órfico, en el que a veces se le llama Fanes Dionisio. En este orden es el primer nacido del huevo cósmico, que fue creado por Cronos en plata y envuelto en una serpiente. Cuando Fanes sale del huevo, la serpiente se enrosca en Fanes. Otro complemento con el que emerge es un casco dorado con alas. El huevo simbolizaría el abismo de Da'ath, cosa que ya tenéis explicado en el programa sobre Choronzón. Aquí concurre en varias fuentes. Fanes está relacionado a la diosa Nyx, que es la noche. En unas ocasiones aparece como su hermana y en otros como su esposa. Esto puede tener el origen de los hermanos amantes que se dan en Isis y Osiris, Freya y Freyr, Venus y Marte, o los japoneses Izanami e Izanagi. Los dioses sumerios primordiales Anshar y Kishnar también comparten esto de los hermanos amantes. En cualquier caso, esto explica la superdualidad y el equilibrio entre opuestos, y poco justifica de la afición de la realeza a casarse entre ellos, como ha venido pasando a lo largo de la historia. Aristófanes indica que el huevo es creado por Nyx y lo encierra en el Nemisclata cíclico, en un infinito, en el Nemisclata de Erebo. Esto después de que Nyx y Caos creasen las criaturas voladoras. Otros mitos indican que el huevo era el producto de la unión de Cronos y Nyx, o Cronos y Anenke. Anenke sería una diosa del tiempo en relación con el destino y la compulsión y la necesidad de actuar sobre el futuro propio y afectar al destino, un concepto muy cercano a la runa Naudith. En esta versión del mito, tanto Nyx como Anenke tendrían la forma de un cuervo, que es un pájaro relacionado a la inteligencia, la memoria y el alma en movimiento, que también lo vemos en los nórdicos con los cuervos de Odín, Hugin y Munin. Centrándonos en la fuente órfica principal, Nyx crea la noche y Fanes el día. Fanes crea el día tomando la materia prima inicial y separándola en elementos básicos que mezcla para dar lugar a todo lo que vemos. Es decir, Fanes también es un alquimista. En esta tradición, Fanes da su cetro a Nyx. Esta se lo da a Urano, al que Cronos quita el cetro por la fuerza, y Zeus hace lo propio y castiga a Cronos. En el mito órfico, todo esto se cierra con Zeus pasando el cetro voluntariamente a Dionisio. Con esto se explica casi proféticamente las tres eras del hombre, siendo la primera la de la madre, que es cuando Nyx tiene el cetro tras la creación. Luego vendría Uranos, Cronos y Zeus, que es la era del padre, señalada por conflictiva y está bañada en sangre. Y el último sería el de Dionisio, que lo recibirá en el futuro
y esta es la era del hijo, la era de este o de Horus, por ejemplo, de Dionisio o de Horus. El reino de Cristo tras el Apocalipsis, Balder, que emerge del inframundo tras el Ragnarok, o Amaterasu saliendo de la cueva en el mito Shinto japonés. En 1962 se halla un papiro griego llamado De Berni, que es un tratado filosófico sobre un poema órfico en particular, sobre el nacimiento de los dioses, y que aunque se desconoce su autoría, se sabe que fue producido en el círculo de Anaxágoras, sobre el 340 a.C., durante el reinado de Filipo II de Macedonia, quien fue el padre de Alejandro Magno y probablemente del fundador de la dinastía ptolomeica, Ptolomeo I Soter. El papiro de Berni es el manuscrito europeo más antiguo que se conserva. El poema que contiene es más antiguo aún, del siglo V a.C. Durante el siglo XX se hicieron publicaciones de fragmentos traducidos, pero será en el 2006 cuando por fin se publica el completo. Sabemos también que el poema se utiliza en los misterios de Dionisio. El texto tiene anotaciones a los lados hechas por el mismo autor, por el autor del papiro, no del autor del poema, para explicar que es alegórico y simbólico. El poema comienza con una frase que se utiliza en los misterios griegos y romanos, y los luego adquiridos o apropiados por los griegos y los romanos que fueron sincretizados, como por ejemplo el de Isis o el de Mitra. Y la frase dice así: cierra las puertas, no iniciado, que también la dice Platón. Que hace referencia a los misterios mayores a los que solo podrán atender aquellos que se hubiesen iniciado en los menores primero. Esta fórmula se sigue usando en la masonería, la Oto, la Ordo Templi Orientis y el martinismo. En el orfismo, una de las formas de preparar al alumno es mediante la presentación de la teogonía, el orden en que los dioses se suceden y comienzan a existir. Así, cada misterio órfico representa una teogonía diferente, o algo diferente entre una y otra. La dada aquí es la siguiente: Nix, que pare a Urano, es decir, la noche pare al cielo, que es el primer rey. Cronos derrota a Uranos, Zeus derrota a Cronos, y el reino de Zeus es celebrado. Explica el poema del papiro que Zeus obtiene su poder consultando los oráculos de Nix. Esta le diría cuáles de estas enseñanzas debería de poner en práctica. El texto concluye de una forma muy griega con la violación de Rea por su hijo Zeus. De esto nace Demeter, a la que viola también Zeus, y nace Perséfone, que se casa con Dionisio. La historia continúa, pero el segundo rollo pues está perdido, no se sabe, no se encontró. Un comentario tardío del texto y anotado en el mismo indica que, y cito, el poema es extraño y secreto para el profano, aunque Orfeo no intentó decir secretos en sus acertijos, sino grandes cosas en acertijos. También se denota que el mismo Orfeo indica en el texto que el poema es solo para algunos y que la manera en la que escribió, citando otra vez, pone puertas a los oídos. Esto de escribir para algunos elegidos es una cosa común en los textos mágicos y alquímicos. El mismo Jesús en la Biblia admite esto también. Veamos algunos ejemplos, este mismo de Jesús y algunos otros. En Mateo 13:10, Jesús dice lo siguiente: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió: es que vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no. En la Shura 2 del Corán, llamada Al-Barakara, Al-Barakwara, no sé cómo se dirá, en la Shura 2:13, se dice lo siguiente: cuando se dice a ellos, los iniciados,
cree como los otros creen. Ellos dicen, ¿tenemos que creer como los tontos creen? No, de seguro ellos son los tontos, pero no lo saben. En el Tao Te Ching también tenemos una referencia a esto. Tao Te Ching, en el primer poema que aparece, dice así: el camino del no ser lleva a contemplar la maravillosa esencia, el del ser, a contemplar los espacios limitados. Originalmente los dos son uno. Su única diferencia radica en el nombre. La unidad de ambos se denomina misterio. El enigma más profundo del misterio es la puerta por donde entran todas las maravillas. En la Katha Upanishad, en el capítulo 1, los versículos o párrafos del 13 al 14, dirán así: ¿sabrás tú, oh llama, que el sacrificio de fuego nos lleva al cielo? Desvélamelo, porque estoy lleno de fe. Aquellos que viven en el mundo celestial alcanzan la inmortalidad. Así te pregunto mi segunda bendición. Llama le responde: te diré, aprenderás de mí, y entenderás que el sacrificio de fuego que lleva al cielo es alcanzar los muros sin fin y que está su tapadera a la espera escondida en la oscuridad. Una más en el libro de los muertos, en el himno a Ra, cuando se alza, que aparece en el papiro Ani: los hijos de la revuelta impotentes no se levantarán más. El templo del anciano, que es Ra, mantendrá el festival, y las voces de los que se regocijan están en el lugar sagrado. Y así podríamos seguir citando más textos con similares referencias a unos elegidos o iniciados y los profanos, es decir, los que ven más allá del velo y los que solo ven lo material. Volviendo al papiro de Berni, los restos que quedan conservados hablan de la teoría de que el mago debe aprender citaciones de Heráclito y Parménides y también los sacrificios. El papiro de Berni dice que Fanes es el primer dios apto para los oídos de los humanos, es decir, el que puede iniciar a los humanos que han perdido ese contacto con el alma. En el orfismo, en consonancia con su relación con Dionisio y Pan, se le llama el dios del Priapo. Muy finos ellos. También se le reconoce como el creador de los hombres y bendice y de bendecir a los dioses y diosas. Eusebio relatará su muerte idéntica a la de Dionisio. Los titanes lo desmembran, cocinan y comen su carne. Luego Atenea rescata su corazón aún palpitante y Olimpodorus, otro escritor, nos añade que Zeus es capaz de recrear a Fanes y devolverle la vida solo con el corazón. Y esto tiene un punto bastante interesante. Este mito de Fanes es idéntico al de Dionisio, como he dicho, y también por supuesto al de Baco. Por tanto, similar a los últimos días de Cristo también. Y en este orden muy similar a lo que acontece tras el altercado de Osiris con Taifún. De hecho, en Egipto existe un ritual llamado el himno caníbal, y que se tiene certeza de que se llevaba a cabo en la coronación de los faraones, al menos en las primeras etapas de Egipto. El texto explica lo siguiente: el rey difunto es asistido por el dios del vino Shesmu, que sacrifica, cocina y come a los otros dioses, como a los toros sacrificados, que sería la hecatombe griega, o el sacrificio de 100 bueyes o toros. Con este acto caníbal, el nuevo rey obtiene los poderes de estos dioses que se ha comido y puede negociar su paso al más allá. Entender que le llama rey difunto porque el rey se le considera la encarnación de un dios o un dios mismo, dependiendo de la época de la que hablemos. Algo no muy distinto en Europa, que trazaban sus genealogías hasta Noé o Adán. Por tanto, el rey es un iniciado y debe negociar su camino como adepto con Osiris.
Los toros sacrificiales se daban en el culto a Fanes, como el templo en la gruta que encontramos en Mitra y Saturno. Es muy probable que el Fanes órfico fuese una sincretización de Mitra y Aura Mazda, con los que comparte muchas referencias, y el proceso iniciático bebiera de ambos dos, de tanto de Mitra como de Aura Mazda. En cuanto al canibalismo egipcio, cabe decir que Osiris es un dios posterior a Horus, a pesar de la teogonía, y es posible que Osiris venga de África, y si sabemos que Horus fue traído de Canaán, y quizá, aunque no tenemos prueba, pero me lleva a pensar que quizá fue cuando los hebreos llegaron a Egipto. En cualquier caso, el himno a Isis de Cime y otras fuentes son claras, indicando que Osiris erradicó el canibalismo y que Isis enseñó a plantar grano. Los patristas de la Iglesia y los historiadores dirían que estas costumbres caníbales, se mantuvieron hasta el siglo IV después de Cristo, cosa improbable, por no decir falsa directamente, que se utilizaría como propaganda antipagana desde la Roma católica. Y lo vamos a dejar aquí. Os invito a que le deis like, a que le deis compartáis, y que sobre todo que comentéis, que es muy importante porque ayuda bastante al canal. Así que sin más, me despido y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.